En 6 cuerdas, madera y mucho amor y dedicación se encuentra la historia de la guitarra de Paracho, Michoacán, las más famosas del mundo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Laini Guateque y esta semana te cuento la historia de las guitarras de Paracho, Michoacán. Los franciscanos enseñaron a los indígenas a utilizar la madera, transformándola en artesanías y diferentes herramientas de uso cotidiano. Se dice que los indígenas comenzaron a fabricar instrumentos a mediados del siglo XVI, cuando los misioneros españoles les enseñaron las técnicas. Fue Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, a quien se le atribuye la enseñanza en la fabricación de guitarras y laudería en el pueblo de Paracho. A finales del siglo XIX, los lauderos de Paracho, que habían estado fabricando instrumentos de cuerda para los sacerdotes y misioneros, comenzaron a crear guitarras hechas de madera simple de pino y aguacate, con instrumentos antiguos como el cuchillo curvo. Actualmente hay más de 400 fabricantes de instrumentos y 15 fábricas en Paracho. Los precios dependen de la calidad de la guitarra y de la madera, como el abeto, el palo de rosa, el cedro o el ciprés. También se encuentran el fresno, el nogal y la caoba. En el mes de agosto se celebra la Feria Internacional de la Guitarra con importantes actividades, como el Concurso Nacional de Constructores de Guitarra y el Festival de la Guitarra de Paracho, con encuentros de músicos y solistas de todo el mundo. Sin duda, en México contamos con grandes maestras y maestros artesanos, y las guitarras de Paracho, Michoacán, son un digno ejemplo de que lo hecho en México es pura calidad. Yo soy tu amiga Laini Guateque. Nos escuchamos hasta la próxima. Saludos, amigas y amigos, soy tu amiga Laini Guateque y hoy te voy a contar la historia de el huipil. El huipil es una prenda que viste a las mujeres desde la época prehispánica hasta nuestros días. Su nombre en náhuatl significa blusa o vestido adornado. Se dice que cuando una niña nacía, se le obsequiaba una nahua, un huipil, una petaquilla y un uso o instrumento para hilar. Con esto se definía su atuendo y su función del trabajo textil. Y cuando una mujer fallecía, quemaban sus nahuas y su huipil para que en su viaje al más allá le diera calor. Esta prenda indígena era usada por toda clase de mujeres, desde las nobles hasta las del pueblo. La distinción radicaba en los materiales y la labor del tejido. Había huipiles de plumas, huipiles de piel de conejo y de pieles como la de venado. Un detalle que resalta desde la época prehispánica a la actualidad son los llamados cuadros escudos, un recuadro rebordeado que destaca donde termina el escote delantero y el trasero. Los historiadores relatan que fueron las mujeres mexicas las que comúnmente vestían el huipil. Tal fue su impacto que llegó a identificarse como antigua prenda de mujer azteca. Un papel trascendental de los huipiles, tanto en periodos prehispánicos como en el mundo virreinal, fue su valor comercial. Ya en la época virreinal, el empleo del huipil no perdió vigencia, pero se agregaron otros materiales como fibras de lana y de seda, que permitieron alcanzar nuevas texturas y apariencias. El huipil se diseña en un telar de cintura que data de 1500 años antes de Cristo y existen varios tamaños, cortos, medianos y muy largos. Los huipiles se adornan con el paisaje, la flora y la fauna, o bien con criaturas fantásticas. Los diseños describen la vida cotidiana y ceremonial, relatan los mitos acerca del origen del universo y sus habitantes, o retratan a las deidades y seres sagrados. Así también se manifiesta el mundo dentro de un huipil. Un ejemplo son las indígenas de la Chinantla en el estado de Oaxaca, donde un huipil va más allá de una mera prenda de vestir, pues representa un lienzo lleno de simbolismos, cuyos bordados en colores vivos y adornos de listones y encaje dan cuenta de la cosmovisión. Son piezas únicas e irrepetibles que reflejan el origen del mundo, la vida y la muerte. Esta fue la historia del huipil, una bella prenda femenina, típica, tradicional y muy mexicana.
con información de Marta Sandoval Villegas. Esta semana te cuento la historia de una artesanía muy especial, el árbol de la vida. Metepec, en el Estado de México, es famoso por sus artesanías del árbol de la vida. Se dice que esta artesanía nació con la intención de enseñar a los indígenas los pasajes de la Biblia y la creación. La fabricación de esculturas de árboles de barro con el lema bíblico del Jardín del Edén también tuvo influencia en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. Pero te cuento que desde antes de la llegada de los españoles, en México existía un gran avance en la creación de cerámica y alfarería. La fabricación de cerámica en esta zona del Estado de México data de entre 1800 a 1300 años antes de Cristo. La coloración de las figuras inició más tarde, después de que la influencia olmeca llegó a la zona, alrededor del año 800 después de Cristo. La influencia de Teotihuacán trajo consigo el aplicar un simbolismo religioso a muchos objetos de cerámica. A partir de entonces, la cerámica matlancinca continuó desarrollándose con múltiples influencias en lo que hoy es el Estado de México. Después de la conquista española, los frailes destruyeron los artículos que representaban a los antiguos dioses y los reemplazaron con imágenes de santos y de la iconografía cristiana. La representación de un árbol de la vida en las pinturas y otros medios se introdujo como una forma de evangelizar a la población nativa. Ya en la primera mitad del siglo XX, los artesanos comenzaron a fabricar piezas decorativas y árboles de la vida, pero sin influencia religiosa, con temas sobre la muerte o la primavera. El árbol de la vida más tradicional contiene una serie de imágenes importantes. En la parte superior de la escultura se coloca una imagen de Dios. Debajo, las ramas del árbol tienen relación con la creación del mundo en 7 días. Otras imágenes se caracterizan con el sol y la luna, Adán y Eva y los animales y flores, así como los frutos, que simbolizan el paraíso. También aparece la serpiente de la historia bíblica en la parte inferior, al igual que el arcángel Gabriel, que expulsó a Adán y a Eva del Jardín del Edén. Los árboles se fabrican principalmente para uso religioso y decorativo, aunque aquellos que tienen quemadores de incienso es más probable que sean usados con motivos religiosos. En Izúcar de Matamoros, los árboles de la vida se usan en procesiones como la de Corpus Christi. Los árboles de la vida están hechos de barro cocido en hornos de gas a baja temperatura. La mayoría mide entre 26 y 60 centímetros de altura y su creación puede tardar de 2 semanas a 3 meses. La mayoría de los árboles son creados y vendidos por los propios artesanos que han aprendido a elaborarlos desde sus padres y abuelos. Un dato curioso es que en la portada del álbum de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles aparece una escultura del árbol de la vida. Cada año existe además un premio nacional de cerámica llamado Concurso Nacional de Alfarería y Cerámica Árbol de la Vida. También participan obras procedentes de diversos lugares del país, como Oaxaca, Jalisco y Guanajuato, aunque la mayoría son del Estado de México. Cada año, representantes de diversas comunidades indígenas de México se reúnen para formar un árbol de la vida humano y pedir paz en el mundo. Hasta aquí con la historia del árbol de la vida, una artesanía típica, tradicional y muy mexicana. Yo soy tu amiga Leini Guateque. Nos escuchamos hasta la próxima.